Este es un extra informativo. No haya recargo por atraso. Así es, gracias. Buenas tardes, televidentes de TSI Honduras, ubicados nosotros en las instalaciones del Foro Nacional de Convergencia, porque acaba de finalizar una importante reunión entre autoridades de gobierno y sociedad civil. Todo esto con la finalidad de identificar las formas y la metodología para comenzar la distribución de alimentos esta semana. Escuchamos de inmediato a Omar Rivera. Mire, hay algo importante. El ejecutar una acción de veeduría no implica administrar los recursos del Estado. Nosotros somos veedores, nosotros no administramos los recursos. Quien compra, quien ejecuta una acción de distribución es el Estado. En tal sentido es importante distinguir. Yo no le puedo garantizar que este proceso va a ser transparente, ni le puedo garantizar que este proceso va a ser eficiente. Quien tiene que garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia, la capacidad diligente de poder responder a las demandas de la gente es el Estado. Nosotros vamos a determinar si eso es así o no, y por eso nos hemos reunido para saber cuál es el plan, darle monitoreo a eso y denunciar en el mismo instante que veamos un acto al margen de la ley, negligencia, irresponsabilidad o un acto que no satisfaga el anhelo del pueblo hondureño en el marco de esta crisis. Omar, tenemos el valor suficiente y la entereza para poderle decir al pueblo hondureño que vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo, pero reitero, aquí las atribuciones y el mandato de ley lo tienen las autoridades, no la sociedad civil. Omar, pero puntualmente lo que la población hondureña quiere saber, y bueno, es cómo se va a realizar esta distribución. Ya se definió a qué acuerdos llegaron ustedes con las autoridades del gobierno ese día. No llegamos a ningún acuerdo porque ellos son los que definen eso. Lo que sí les hemos aconsejado es lo siguiente. Primero, se necesita mapear a través de la base de datos de las distintas instancias sociales quiénes son los más pobres, y hay un esfuerzo al respecto, quiénes son los más vulnerables. Hablo, por ejemplo, de los ciudadanos de la tercera edad, de las personas con discapacidad, de los desempleados. Segundo, como hasta hace 2 semanas había gente que no era pobre y que ahora se ha empobrecido, porque antes tenía ingresos y ahora no los tiene, es necesario, por el otro lado, hacer un esfuerzo importante para determinar quién desarrollaba una actividad productiva que generaba ingresos, que está ahora imposibilitado de hacerlo como consecuencia del toque de queda. Es el segundo grupo. Hablo, por ejemplo, transportistas, taxistas, vendedores ambulantes, gente que trabajaba en los mercados, en la micro y pequeña empresa, la gente que desarrollaba una actividad que recibía un salario y ha sido suspendida la misma como consecuencia de que estas MIPYMES fueron cerradas. Ese es el segundo elemento que es importante. Tercero, aquellas zonas que han sido acordonadas, como la colonia Lincoln, por ejemplo, en donde ahí no entra nadie. ¿Tienen prioridad ellos las zonas donde ya se han acordonado? Así nos lo ha hecho saber hoy Semprende, Banasupro, los representantes del gobierno, y valoramos como positiva esa decisión. Ahora, la capacidad logística de distribuir 800,000 raciones no las tiene el país. Es decir, ¿y cómo van a hacer entonces? Pues? No, van a hacer un esfuerzo apelando a la estructura que tiene, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, apelando a la estructura que tiene Banasupro, buscando contratistas privados, me imagino yo, para poder estructurar un mecanismo de que de forma expedita pueda llegar. Pero que esté clara la población. No es que el miércoles, que es el día que han anunciado que empiezan a distribuir esas raciones, no es el miércoles que todo el pueblo hondureño que necesita esa alimentación la va a recibir. Aquí hay un programa que de forma progresiva, paulatina y priorizando a los más necesitados se va a cumplir, y de eso se trata la veeduría, de garantizar que los que más necesitan sean priorizados, y los que están acordonados en esas colonias, o los adultos mayores, o en determinado momento aquellos que tenían empleo y ya no lo tienen, que desarrollaban una actividad productiva que generaba ingresos y ya no la tienen,
son los a los que se les debe dar prioridad, y de eso hemos hablado. Para entender y que quedemos claro, Omar, el miércoles no comienza en todo el país, pero sí en las zonas donde ya se han realizado los cercos epidemiológicos. Se nos ha manifestado que el miércoles empieza la distribución, priorizando los grupos que le he mencionado, los más vulnerables, los que han interrumpido su actividad económica y no reciben ingresos, y aquellas comunidades que han sido acordonadas. Son los que van a ser priorizados, y nos parece una decisión inteligente, y vamos a verificar si eso se cumple o no. Gracias, Omar Rivera. Él es el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. Ya lo escucharon ustedes en relación al proceso de distribución de las raciones alimenticias que ha anunciado el presidente de la República, que serían un beneficio para más de 800,000 familias con un impacto en más de 3.2 millones de personas. Esto lógicamente pasa por un proceso de planificación, y es justo en lo que se acaba de definir al cierre de esta reunión, la forma en cómo se va a comenzar a distribuir, y uno de los acuerdos a los que se ha llegado es que toda esta ración de alimentos se comenzaría a distribuir en las zonas donde ya se han realizado los cercos epidemiológicos, es decir, todos aquellos lugares donde ya se han reportado casos positivos de coronavirus o COVID-19, y donde la autoridad ya tiene el control de estas zonas. A esta hora es lo que está ocurriendo. De momento podemos volver a la transmisión habitual de TSI Honduras. Este fue un extra informativo.